noviembre. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en foros, mesas durante esta semana. Te presentamos la agenda de la segunda semana del Festival Sarelia. Periodismo feminista por la salud integral, derechos sexuales y reproductivos y el aborto libre. Investigación periodística a grupos antiderechos y fundamentalistas, en el poder, en el púlpito y en la pandemia en América Latina. Pensum educativo de comunicación desde el feminismo. Violencia contra las mujeres y los medios de comunicación, miradas críticas desde la investigación. Esta semana comenzamos con los talleres prácticos y los temas son: periodismo desde las audiencias con María Paula Murcia de Mutante. Sostenibilidad de los medios digitales con Amit Cirelli y María Eugenia Álvarez de Sembra Media. Metodología de chequeo de datos y verificación de discurso, con Desiree Yepes de Radio Ambulante. Proceso de discusión alrededor del sílabo de género y comunicación, con integrantes de la red UniTwin de la UNESCO. Seguridad para mujeres periodistas durante la cobertura y transmisión de protestas sociales con Laura Salas de Sandía Digital. Producción de podcast sin salir de casa con Laura Ubate del Creadoras Virtual Camp. Periodismo deportivo feminista y con perspectiva de género con Analía Fernández Fuchs de la FEM. Recuerda que todas las actividades se realizan de forma virtual y puedes encontrar la agenda completa en el enlace de www.festivalsarelia.com. Sigue en nuestras redes sociales para estar actualizada en toda la información. Nos vemos en el Festival Sarelia. ¡Chao! Hola con todos y todas, todos bienvenidos a este nuevo foro de Festival Sarelia. Estamos casi por terminar este evento que ha durado 2 semanas y que ha tenido pues grandes aportes para la construcción de este periodismo con enfoque de género y feminista. En este foro número 10 tenemos el tema transformar los medios, experiencias de observatorios y el registro del contenido de los medios de comunicación sobre los temas de género. Para esto tenemos a Edgar Vega, que es de la Universidad Andina Simón Bolívar, Daniela Salazar, del Instituto de Investigación del Género y Derechos Humanos, INIGED, de la Universidad Central del Ecuador, así como Ladir Jacome, que es del Instituto de Investigación de Género y Derechos Humanos del INIGED también. Miriam Lewin, que es de la Defensoría del Público desde Argentina. Para moderar esta mesa tenemos a María José Gutiérrez del INIGED. Quiero presentar a María José, que les va a acompañar a lo largo de este foro en la moderación. María José es licenciada en Comunicación Social con énfasis en Periodismo por la Universidad Central del Ecuador. Está cursando el Maestrado de Género y Comunicación en la Universidad Andina Simón Bolívar. Desde el 2017 a la presente, trabaja en el desarrollo comunicacional e incidencia académica política en el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, INIGED. Se ha desempeñado en cargos de consulta de producción audiovisual para CARE Ecuador. Ha adquirido experticias de elaboración de proyectos de investigación, campañas comunicacionales y cursos de formación y capacitación enfocadas al abordaje de género y derechos humanos. Actualmente es miembro investigadora de la Red Universitaria de Investigación sobre el Acoso Sexual y la Violencia de Género, además de técnica investigadora del proyecto Laboratorio de Medios Impresos, Análisis, Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. En 2019 recibió el reconocimiento por el labor en el ejercicio del periodismo en pro de los derechos humanos y de la mujer por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Riobamba y el colectivo No Esperes a que te pase. Con eso damos la bienvenida a María José Gutiérrez, quien les va a acompañar en esta moderación. Mi nombre es Sinchi Gómez y nos vemos en el corte para los saludos, comentarios y sugerencias de esta transmisión en vivo de Festival Sarelia y a través de Wambra y del canal de YouTube. Así que continúen mirando esta transmisión, esperamos sus comentarios y sugerencias. Bienvenida, María José. Muchas gracias, Cintia. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Para mí va a ser un placer primero presentar este gran panel. Tenemos a Edgar Vega, él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador, Quito.
Tiene un diploma de estudios superiores especializados en periodismo, máster en periodismo y comunicación y doctor en teoría de la literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tenemos con nosotros a Daniela Rocío Salazar Cadena. Daniela es politóloga, estudiante investigadora del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central. Es cofundadora de la revista digital Contracultura, integrante de la colectiva Las Matildes. Nos acompaña también Ladir Ricardo Jacome Hernández. Ladir es un estudiante de la Universidad Central del Ecuador en la carrera de Comunicación Social, con énfasis en periodismo. Él ha participado y desarrollado varios talleres sobre periodismo, radio, política, producción audiovisual y análisis del discurso. Le apasiona la literatura, el arte y el cine y actualmente es parte del equipo de investigación del Laboratorio de Medios del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos. Por último, nos acompaña Miriam Liana Laiwin. Ella cuenta con una amplia experiencia en periodismo de investigación en radio, televisión, medios gráficos y digitales. Es autora de 6 libros, algunos de ellos traducidos a otros idiomas. Sus investigaciones tuvieron repercusiones en Argentina y en el mundo. También participó en la producción de documentales, fue docente de periodismo y brindó una conferencia en varios países. Trabajó en revistas y diarios de Estados Unidos, España y Argentina. En la radio fue conductora, columnista e investigadora. En televisión condujo y produjo Doc en América TV y por más de 20 años fue miembro del equipo periodista de Canal 13 y TN. Bueno, con este panel tan grandioso yo quisiera empezar como problematizando la importancia de hablar del discurso. El discurso no solamente como un acto comunicativo, un acto del habla, sino también como aquel que construye una mirada histórica. Controla elementos y por lo tanto favorece el ejercicio de poder a los grupos dominantes y construye así en su dinámica el lenguaje. Y es aquí esencial también hablar de los medios de comunicación, porque serán estos espacios que seleccionen temas, actores y espacios que serán validados y por lo tanto construirán una mirada histórica alrededor de los medios. Con la pandemia de COVID-19 hemos podido visualizar cómo los medios también han trabajado estos discursos del acto comunicativo para poder sostener 2 espacios, el de la mujer que trabaja por y para su patria y sobre todo el del hombre que representa el responsable de responder desde el ámbito médico estos espacios de referencia y experticia. Me gustaría comenzar entonces problematizando con Edgar por qué es importante hablar sobre los medios de comunicación en términos de analizar estos procesos de acto del discurso comunicativo que construyen miradas y controles históricos sobre los cuerpos. Edgar. Bien, gracias María José. Saludos a Miriam, a Daniela, a Ladir, a Sinchi. Agradezco sobremanera a las colegas del Festival Sarelia que por segunda ocasión nos brindan la oportunidad de debatir estos asuntos tan cruciales para el campo feminista en momentos en los cuales hay un ascenso creciente de los distintos feminismos a nivel mundial, sobre todo en América Latina, pero que al mismo tiempo tenemos una arremetida consistente de grupos fundamentalistas que, cual si fuesen políticas estatales, acechan estos logros o los logros que desde el activismo siempre se han conseguido en el ámbito de los derechos. Debo de señalar además que ese acecho no solamente proviene desde estos grupos fundamentalistas, sino además desde las grandes instituciones de sentido, como son los medios de comunicación y las redes sociales de comunicación. En ese sentido, me parece que es importante partir destacando que cuando la Convención de Belén do Pará es aprobada por los estados en América Latina, me parece que fue en el 2008, me corregirán ustedes, compañeras. Belén do Pará, bueno, Belén do Pará plantea 2 cuestiones que son muy importantes para el ámbito de la comunicación. Primero, y que responden directamente a lo que nos está señalando María José. La primera es que la violencia de género se sostiene en los patrones culturales. Y los patrones culturales tienen que ser observados
en función de que naturalizan la violencia como una práctica regular que el patriarcado ejerce justamente para el privilegio de unos y para el demérito básicamente de las mujeres y de los cuerpos femeninos. Adicionalmente, la Convención de Belén do Pará propone a los estados y por lo tanto es una ley, es una supraley que exige a los estados que promuevan la investigación en comunicación justamente para indagar sobre la construcción de los patrones culturales y para promover otros estándares que no sean ni discriminatorios ni atentatorios contra los derechos de las mujeres de la comunicación. Me parece que Belén do Pará fue crucial para las siguientes leyes de comunicación en América Latina que incluyeron el tema de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género y además para promover la erradicación de la discriminación y de la violencia contra las mujeres. Creo que este somero repaso, María José, plantea la importancia que tiene desde el ámbito de la comunicación y en su sucedáneo, el ámbito del periodismo, de revisar constantemente aquellas construcciones simbólicas que lo que hacen no solamente es promover o ratificar la violencia de género o la discriminación, sino, y acaso lo que desde mi punto como investigador me parece que es lo más duro de enfrentar, que es la naturalización de la violencia y de la discriminación. Desmontar esa naturalización nos llevará un gran tiempo, pero en eso estamos. Muchísimas gracias, Edgar. Completamente de acuerdo. Voy a retomar uno de los puntos importantes que ha mencionado Edgar al raíz de Belén do Pará. No solamente es la revisión y la constatación de estos espacios de reproducción alrededor de la naturalización de la violencia de género, sino también es poner en clave la construcción de significados, sujetos y objetos en el marco. Es decir, cómo esto se convierte en un marco de referencia para los individuos, para sus interacciones sociales, para su propia construcción y construcción con el mundo. De esta manera me gustaría pasar a darle la palabra a Daniela para que un poco nos pueda problematizar, como con una mirada histórica, cómo se ha ido construyendo estos sujetos y objetos del feminismo, que ahora hablamos también sobre la mujer ya como un sujeto político no invisible, alrededor también de sostener a los medios en este proceso de invisibilizar las luchas de las mujeres y convertirlas en procesos y cuerpos de gueto. Daniela, por favor, tienes tu... Ya, ahí. Perdón, es que tenía silenciado el micrófono. Bueno, buenos días a todos. Yo quería agradecerles también por el espacio y decirles sí que yo dividí mi ponencia en la reconstrucción histórica del feminismo y también de la violencia mediática. Entonces, entendiendo como feminismo a un conjunto de teorías críticas que explican la subordinación, dominación, explotación y marginación de las mujeres en la sociedad y que promueven su plena emancipación. Es decir, que haré la reconstrucción histórica. La primera ola del feminismo surge con la Ilustración, con la Revolución Francesa, pero también surge con la idea de un feminismo vindicativo, es decir, de hacer e impulsar los derechos de las mujeres. Es así que nace una investigación súper importante de Mary Wollstonecraft en 1772, donde impulsa la vindicación de los derechos de las mujeres desde dos puntos de vista, desde el punto de vista epistemológico y el político. En su investigación de la vindicación de los derechos de las mujeres, desafía a los pensadores ilustrados que conceptualizaban a la naturaleza femenina como inferior, principalmente a los autores contractualistas como Rousseau. Lo que ella intentaba era romper con esta idea de la ley de la naturaleza que decía que uno debe ser activo y fuerte y el otro pasivo y débil, tomando como activo y fuerte al hombre y pasivo y débil a la mujer.
Es así que, por ejemplo, Rousseau en sus textos decía que la virtud de la mujer era ser bella y la de los hombres era ser noble. Entonces se le da, nace esta idea de privilegio de los hombres. Es así que también otra mujer súper importante como Olympe Gouges en 1773, como contraparte de la Revolución Francesa, donde se había declarado los derechos de los hombres y del ciudadano, impulsa una nueva declaración. Esta declaración era de los derechos de las mujeres y de la ciudadanía, donde pone a las mujeres como ciudadanas y como portadoras también de la opinión pública. Es súper importante la opinión de Olympe Gouges porque lo que impulsaba ella era que las mujeres estén libres y tengan esta idea de libertad, al igual que los hombres, que puedan ocupar dignidades y puestos públicos. Por otra parte, también lo que impulsaba ella era hacer una revisión del contrato de matrimonio y el respeto a las madres casadas o solteras. También exigía que las mujeres divorciadas reciban ayuda económica de sus maridos y que los hijos ilegítimos tengan el mismo derecho a los legítimos a heredar. Pero tras todos estos preceptos fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793. Pero su muerte es un símbolo de la primera ola del movimiento feminista surgido de la Revolución Francesa, de sus ideales de igualdad y libertad e igualdad que eran solo para los hombres, ¿no? Entonces, este mismo año, el año de la muerte de Olympe Gouges, son prohibidos los clubes y las sociedades populares de mujeres. Es así que nace este feminismo vindicativo con la primera ola. Es así que años después también nace la segunda ola, pero con el movimiento sufragista, que los dos objetivos concretos del movimiento sufragista eran los derechos educativos y los derechos al voto, porque hay que recordar que los derechos educativos para las mujeres eran limitados. Las mujeres solo podían acceder máximo a la educación básica y eran pocas las universidades que permitían el ingreso de las mujeres a sus campos. Nace también la obtención del voto y claro, también nacen líderes del movimiento sufragista mujeres, pero que la obtención del voto para mujeres se da en un contexto de guerras. También hay varios autores que proponen e impulsan los derechos de la mujer, como John Stuart Mill, quien impulsó los derechos de las mujeres al voto, pero lo que él proponía era que la emancipación no solo significaría un beneficio para las mujeres, sino también para la sociedad, porque se iba a incrementar así la capacidad o competencia. Entonces, tras vivir oprimidas y sin libertad, surgen autores que hablan ya de una feminidad, hablan de una construcción de feminidad propia, como Simone de Beauvoir, donde se establece que la mujer no es otra cosa que el hombre decida que sea. Entonces, es así que nace la idea de impulsa la idea de que la mujer es una construcción social impulsada por hombres. Todas estas concepciones hacen que nazca la tercera ola, donde lo personal es político y se hagan reformas legislativas. Y pasan a textos como el contrato sexual de Pateman a ser íconos también de esta ola, donde el derecho sexual de las mujeres es impulsado por mujeres y nace también el término patriarcado. La última ola que estamos viviendo es donde las mujeres ya establecemos un feminismo más radical e inclusivo, donde se hace activismo y se cuestiona también la opresión de otras ramas como la de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han formado la violencia contra las mujeres debido a que han construido la historia de la mujer como historia de los prejuicios de la mujer. Y este prejuicio se convierte en una racionalización de las estructuras de poder y de la dominación social. Los medios de comunicación han impulsado la dominación de la mujer desde dos aristas, desde la diosa y virgen e inalcanzable y desde la desvalorizada asociada a los grandes males de toda la sociedad como Eva. La agresividad y la violencia contra las mujeres aparecen en los orígenes de todas las civilizaciones, desde la Grecia clásica hasta la actualidad.
La violencia mediática hacia las mujeres empieza o inicia con las obras de Marqués de Sade, con la difusión en prensa de los panfletos, cuando Jack el Destripador mataba a las mujeres, se decía que mataba solo a prostitutas, lo cual es muy refutable porque toda mujer que salía en la noche era considerada prostituta. Entonces empiezan nuevas formas de control. Como les decía, el movimiento sufragista hizo que nazcan las primeras mujeres líderes de este movimiento, pero también con eso nace nuevas técnicas de desvalorización de las mujeres, como la prensa satírica, la caricaturización de las mujeres, de estas líderes que promovían el movimiento sufragista. Entonces, la comunicación de medios nace teñida por la burla y desvalorización de las mujeres, formando una dualidad entre mujer y madre, mujer objeto. Es así como que comienzan a construirse los fundamentos de la comunicación, y la parte inicial de la violencia mediática no solo empieza a finales de los años 50, donde los telefilms impulsaban el rol doméstico de la mujer todo el tiempo, sino también la condición de ahora, donde la agresividad y la desvalorización de las mujeres nace a partir de una idea de que si te sales de los roles y estereotipos necesitas ser dominada. Los medios de comunicación crean también a la mujer como el símbolo de la sociedad, en que la adaptación colectiva tiene que hacerse en función de las relaciones mercantiles, aunque ello suponga una fetichización, el sadismo y el sadomasoquismo como conductas cotidianas y generalizadas hacia la mujer. Es así que vemos que desde la publicidad se crea una incitación del consumo, pero donde la mujer es parte de ese consumo. Por ejemplo, hace unos años vimos la propaganda de brochas Wilson, donde una mujer era comparada con una brocha para vender pintura. O vemos todo el tiempo que las mujeres en los comerciales salen limpiando. Al transmitir la comunicación y reproducir los estereotipos de las mujeres como amas de casa, dueñas del hogar, del matrimonio, de la descendencia, son las expectativas de vida que se ofrecen en los medios y que se promueve como un espejo dentro de la sociedad. El relegamiento del rol femenino no nos debe hacer olvidar que es aquí donde empieza la aparición de este rol y de la televisión doméstica, en el cual los estereotipos son acentuados en la sociedad de consumo. Estamos ante una resocialización de la población que se familiariza con los valores y símbolos crueles, y que, como les decía, los que se salen de estos patrones o de estos estereotipos tienen que ser vueltos con violencia. Es así que adquiere con violencia. Es así que, por ejemplo, ahora en casi todas las series de televisión se transmite violencia hacia la mujer, pero de una forma romantizada, como en la serie You, donde hay un femicida acosador, pero lo romantizan y es legítimo. Entonces, la representación simbólica del hombre y de la mujer en los medios se hace totalmente distinta, convirtiéndose en uno de los mecanismos ideológicos de mayor integración que se produce. Se edifica sobre la reestructuración no solo del rol femenino, sino específicamente de la adaptación del rol masculino. Es así que adoramos al monstruo, haciendo un análisis del contenido llevado en los medios de comunicación, en concreto en los diarios La Hora y El Extra, nos indica que los valores sobre los que se está construyendo los papeles de género en las mujeres está construido bajo un ente de control y dominio, y están relegados a la figura de un hombre, como la esposa de Juanito fue asaltada, la esposa de Sutanito fue acribillada. Estas características son más utilizadas en la representación simbólica de la mujer en los medios de comunicación, y siempre recae sobre el papel femenino, sus estereotipos y sus cuerpos. En conclusión, las nuevas características con las que se construye el rol del hombre y de las mujeres son antagónicas, porque vemos que el rol de los hombres en los medios se basa en ridiculizar el papel de la mujer o mostrarlo como inferior, aferrado a los sentimientos. Es por eso que vemos noticias que son asociadas a muertes o delitos pasionales. También el rol masculino habla de, o está construido en una patologización del papel masculino, es decir, que vemos al psicópata como
como un héroe. Y es así que a las mujeres o a la sociedad le gustan las películas en donde el psicópata se vuelve un héroe, en donde las mujeres adoran al psicópata, como por ejemplo la película que recién salió de 365 días, donde la protagonista es secuestrada por un millonario del cual se enamora después. Se crea un sobacamiento simbólico en donde se impone una tajante división entre lo que es propio del hombre, fuerte, malo con la mujer, y lo que es propio de la mujer. Entonces, se trivializa lo que es propio de la mujer, y es una técnica de anulación simbólica en los medios. Por consiguiente, la mujer pasa a ser un elemento distorsionador de toda la estructura. Y como esta patologización del rol masculino pasa a ser tan fuerte, se va deshumanizando los crímenes hacia las mujeres, es así que ahora leemos casi a diario los femicidios en los periódicos, y no, para los hombres no pasa nada. Entonces creo que es súper importante el papel de las mujeres, y que cambie este rol en los medios, y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Nos ha hecho como un recorrido y una especialización como muy fuerte sobre cómo se ha trabajado la representación de las mujeres. Entonces, lo que venimos ahora a problematizar es sí, ahora tenemos esta representación, pero cómo hacer esta lectura, estos procesos. Y me gustaría más bien allí poder empezar a que nos cuenten las experiencias de los procesos de observatorios, de las técnicas y metodologías aplicadas, no solamente para observar estas representaciones que, como han comentado Edgar y Dani, son históricas y que tienen de forma directa la representación dual de la imagen de la mujer, desde el tema del gueto, desde el tema de la mujer virgen madre, o desde el tema de la mujer asesinada como castigo puta. Entonces, más bien voy a pasarle la palabra a Ladir para que nos cuente un poco desde sus experiencias alrededor de la creación de metodologías de observatorio. Agradeciendo a todos y todas quienes están conectados. Muchas gracias a las compas de Sarelia por permitirme estar aquí en este espacio. Aquí contándoles un poco sobre nuestra experiencia en el laboratorio de medios. Nuestro proyecto está inscrito en la universidad como Laboratorio de Medios Impresos, Análisis de Contenidos Comunicacionales. Nuestra línea de investigación está centrada en 3 ejes: en comunicación, violencia y discriminación. Y en la actualidad constamos de un equipo de 7 personas, 3 estudiantes investigadores, 3 profesores de... Ladir, ¿desconectaste tu micrófono? Se desconectó. Y... ¿Me escuchan ahí? ¿Hasta qué parte se escuchó? Estás contándonos la experiencia, la introducción del proyecto en la central. Bueno, como les dije, el nombre del proyecto está inscrito como Laboratorio de Medios Impresos, Análisis de Contenidos Comunicacionales. Nuestra línea de investigación está centrada en 3 ejes: comunicación, violencia y discriminación. Y en la actualidad consta de un equipo de 7 personas. Somos 3 estudiantes investigadores, 3 profesores de la Facultad de Comunicación Social y una persona del INAGED, que es el coordinador. El proyecto nace como una respuesta ante la realidad que se vive en el país respecto al tratamiento informativo por parte de los medios de comunicación, ya que la textualidad de los medios construye líneas de opinión y crea un sentido en la población desde la construcción y representación del hecho noticioso, por lo que es necesario entender cómo los medios construyen las notas de prensa respecto a temas de género. Además, ante el contexto de violencia contra las mujeres que se vive en Latinoamérica, la violación de los derechos humanos, la impunidad en casos de desaparecidas, feminicidios y violencia sexual, explotación sexual y trata de personas, es necesario observar y analizar las formas en que los medios de comunicación presentan información sobre estos casos, ¿verdad? Es imprescindible identificar los imaginarios y representaciones que los medios de comunicación presentan en articulación con las relaciones sociales, políticas y económicas que entretejen un contexto determinado y unas maneras de asumir la realidad, ya que los medios representan esta realidad, este tipo de violencia, y crean un sentido en la población. Por lo que el objetivo principal de nuestro proyecto es identificar los casos que se volvieron coyunturales alrededor de temas de género y de derechos humanos en 2 medios impresos: El Extra y La Hora, a nivel nacional, en el periodo comprendido entre mayo de 2018 y enero de 2019. Levantando la información de los 2 medios nacionales, caracterizando la coyuntura representada en los medios, en las noticias, identificando los hitos y temas claves
que se presentan en los medios, clasificándolos los casos encontrados en torno a género, derechos humanos. Eso. ¿Por qué estos dos medios? Primero, porque los dos medios tienen su respectiva sección judicial, donde hacen cobertura sobre hechos de violencia de género, además de que tanto el Extra y el Hora son de los dos medios más leídos a nivel nacional. Lamentablemente, por ejemplo, el Extra es el que hasta ahora tiene más copias diarias y es el que más trabaja este tipo de violencia de una forma que no debería ser. Además de que, por ejemplo, La Hora es el que tiene más secciones regionales, teniendo en Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, El Carchi, Loja, Los Ríos, Quito, Santo Domingo, Tungurahua y Zamora. Nuestra metodología para la realización del proyecto se centró primero en el levantamiento de la información, por lo que asistimos a distintas hemerotecas de la ciudad para leer los diarios de los meses de mayo de 2018 a enero de 2019. Encontramos las notas respecto a temas de género y derechos humanos, las escaneamos, las copiamos, creamos un archivo de las notas y los dividimos en cada mes, las cuales están archivadas en forma de hemeroteca en el Instituto de Género. Posteriormente se dio paso a la creación de un instrumento o fichas donde pudimos clasificar y analizar de forma detallada nota por nota, donde se hizo énfasis en el título de la nota, en el antetítulo, en los epígrafes, en el lenguaje que se utilizó para construir la nota de prensa, en el análisis de la narrativa, identificar el discurso de los medios como constructores o desconstructores, como productores o reproductores sociales de la información periodística respecto a la violencia, identificando la objetividad o subjetividad del medio, parcialidad o imparcialidad del mismo. Identificamos los géneros periodísticos que se utilizan para narrar este tipo de hechos violentos. Sacamos palabras claves, qué tipos de fuentes son las que hace énfasis el medio, si son fuente directa, fuente indirecta, lo que se dijo y lo que no se dijo al momento de representar una nota. Nosotros nos dimos cuenta que muchas veces los medios de comunicación tratan este tipo de hechos violentos como casos aislados, como si, quitándoles el contexto y restando la importancia al hecho de que es un tipo de violencia estructural que se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo y que los medios han ayudado a que esto se naturalice y que muchas veces no se tome en cuenta. Posteriormente, tras haber leído y tipificado las notas de prensa, nosotros nos dimos cuenta que aportaría mucho más a la investigación, analizar también las fotografías, porque muchas veces la fotografía ayuda a entender mucho mejor la intención del medio al momento de crear la nota. Por lo que se dio pases también a un análisis fotográfico, tomamos en cuenta la composición de las fotografías, si tiene pie de foto, qué dice el pie de foto, es a color, no es a color, el punto focal de la fotografía, el recorrido visual de la imagen, la mirada de los personajes y la intencionalidad del fotógrafo dentro de la narrativa. Nos dimos cuenta que muchas veces, por ejemplo en el diario El Extra, las fotografías apelan mucho a la sensibilidad, tratando de vender y sensacionalizar este tipo de notas, ¿verdad? Apelando al sufrimiento ajeno y muchas veces también mostrando a la mujer como un cuerpo sin ser, solo simplemente por el hecho de venderlo, ¿no? De hacer el morbo, presentar el morbo por medio de la nota. Una vez realizado todo esto, dimos paso a una lectura detallada de cada ficha, ya que para llenarlo nos dividimos las notas de prensa de forma equitativa entre los miembros del equipo. Una vez que leímos el trabajo de cada miembro, dimos paso a la creación de un cuadro para la estrategia de análisis de contenido cualitativo, donde de manera general analizamos la relación título-epígrafe, los subtítulos, las fuentes de información, las actorías sociales, la parcialidad objetiva, los recursos narrativos y estilísticos como las reglas y técnicas de propaganda, los géneros periodísticos, la agenda simbólica de violencia y la construcción mediática de los cuerpos femeninos y feminizados, la axiología de la imagen, su impacto estético y los juicios de valor. Este es el proceso con el que trabajamos durante este tiempo en el laboratorio de medios, encontrando que en muchos casos los medios de comunicación construyen a la mujer con un objeto que solo toma importancia tras su muerte. Violencia o agresión por parte de otro, explotando la figura de la mujer para vender y atraer al lector, restando importancia al problema estructural que es la violencia y que en muchos casos queda impune y es normalizada por los propios medios de comunicación. Por lo que es importante este tipo de espacios como nuestro proyecto de laboratorio, ya que permite sacar a la luz cómo los medios de comunicación representan a la violencia y la normalizan. Eso puedo contarles de nuestra experiencia con el laboratorio de medios. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ladir. Las experiencias alrededor de los observatorios, de la metodología en el Ecuador tienen un proceso ya muy largo, nos llevan a pensar también en los primeros estudios de Emartegui y Lola Valladares, pasando por Jenny Pontón, quien hace énfasis sobre todo en esta idea de la imagen también como un proceso de producto. Y nos lleva ahora a problematizar con la nueva ley de comunicación en el Ecuador no solamente el hecho de que ahora la imagen tenga que tener una censura previa sobre los cuerpos de las mujeres que antes eran fetichizados en estos medios y en estos diarios, pensando un poco en los diarios tradicionales, sino que ahora esa fetichización se pasa al texto. El texto viene y empieza a producir más fuerza, es el texto en donde se recorre ahora el proceso de colocar a la mujer en estos espacios alrededor de adjetivaciones, nominalizaciones, de colocar palabras como mujer embarazada, viajó sola o se colocó en peligro, quitándole a ella sobre todo el tema de su autoría, pero también invisibilizando la autoría de la estructura de la violencia patriarcal. Pensando en esto, quisiera comentar o preguntarle a Miriam también con las experiencias que han comentado las compañeras, ¿cómo leer entonces los medios de comunicación? Ya no solamente en esta clave de sí, hemos hecho una lectura, observamos que son reproductores, pero entonces, ¿qué estrategias, qué procesos podemos empezar a aplicar? No solamente para leer, sino también para poderle dar un extra alrededor del periodismo feminista de los observatorios de medios. Miriam, tienes tu micro apagado. Perdón. Gracias, María José. Primero querría aclarar qué es la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque justamente nosotros no nos ocupamos de prensa gráfica, aunque ahora nos estamos enfrentando a un mapa comunicacional en el cual no solamente nos ocupamos de radio y televisión abierta, sino también de televisión por cable y también de redes sociales, que es lo que pasa en las plataformas digitales. Ya las barreras entre un medio y otro son absolutamente lábiles y nos enfrentamos también a audiencias que son nativas digitales que no saben lo que es un canal de televisión abierta porque nunca lo han consumido o no han consumido contenidos televisivos en ese soporte. La Defensoría fue creada a través de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre del 2009, después de un larguísimo periodo de debate democrático profundo, dado que la ley que regulaba el funcionamiento de la radio y televisión en la Argentina no era una ley de la democracia, era una ley, un decreto ley concretamente, de la dictadura cívico-militar de 1980, y desde el 83 se venía reclamando que el derecho a la comunicación fuera considerado como derecho humano con una dimensión individual y colectiva, y que además la comunicación no fuera considerada una mercancía, sino que fuera claramente considerada un derecho, es decir, que las audiencias fueran sujetos de derechos. La ley fue sancionada, como dije, en octubre del 2009, pero recién en el 2012 empezó a funcionar la Defensoría de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Defensoría del Público, que fue creada a través de los artículos 19 y 20 de la Ley 26.522, que tiene como misión promover, difundir el derecho a la comunicación de las audiencias de los medios audiovisuales. Las audiencias acuden a la Defensoría, que tuvo un periodo bajo la administración anterior de parálisis, de invisibilización, de intento de recortar derechos y no de ampliarlos, pero la Defensoría se ha puesto de pie nuevamente, ha mantenido sus puertas abiertas gracias a la lucha de los y las trabajadoras, y ahora estamos recibiendo consultas y reclamos de las audiencias, entre las cuales la temática de género se lleva a los primeros puestos. Es decir, hay una conciencia en esta sociedad que en lo que va del año tiene 255 femicidios. Hay una conciencia en esta sociedad que fue la cuna del Ni Una Menos, que fue llevando adelante la lucha
ya por el aborto legal, seguro y gratuito, esta marea verde que inundó las calles con adolescentes de 13, 14 años marchando codo a codo con sus abuelas que pertenecían a la segunda y tercera ola feminista que mencionaba aquí la compañera. Fue el escenario de una enorme sensibilización acerca de la problemática del abuso y la violencia sexual contra las mujeres con el movimiento, como eco del movimiento Me Too, que tuvo su expresión en la Argentina a través del Yo te creo hermana. Entonces, no podíamos menos que como una nueva defensora nombrada a través del mecanismo establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, antes hubo una intervención, por la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, asumir este desafío que implicaba que antes, si bien existía una línea de acción de género dentro de la Defensoría, nuestro desafío implica transversalizar esta línea de acción. ¿Y con qué nos encontramos dentro de la Defensoría? Cuando llegamos ya había una denuncia, la primera, un reclamo nos gusta decir, porque no tenemos capacidad sancionatoria, nosotros no multamos, no censuramos, promovemos un cambio cultural, acercamos posiciones, buscamos una reparación. Nos encontramos con un reclamo, como decía, por la participación de un comediante comunicador en un programa de televisión que había hablado de la expresidenta de la Nación y actual presidenta Cristina Kirchner, diciendo que era el cáncer de la Argentina. Nosotros, obviamente, consideramos bajo la legislación argentina, precisamente durante la administración de Cristina Kirchner se derogó la figura de calumnias e injurias cuando se refieren a un funcionario público y cuando son proferidas por un comunicador, estas expresiones, pero concretamente dijo: mientras Cristina Kirchner moja en política no va a haber paz nacional, es el daño más grande de la Argentina y es el cáncer de la Argentina. La Defensoría recibió por este caso diferentes reclamos, entre los que se incluyó la presentación de legisladoras y legisladores nacionales. Entre esos reclamos, y analizando el caso de manera interdisciplinaria, la Defensoría emitió una resolución en la cual se indicó que las expresiones del conductor, comediante, comunicador, contenían violencia simbólica y mediática en relación con el ejercicio de los derechos políticos de todas las mujeres y personas trans. Como medida reparatoria, se recomendó a la empresa licenciataria coordinar con la Defensoría del Público una actividad de intercambio y capacitación para sus trabajadoras y trabajadores, y se les solicitó un espacio dentro del programa para visibilizar y concientizar sobre el tratamiento digno e igualitario de las mujeres. Pero más allá de la resolución de este caso puntual, se consideró que era necesario potenciar y ampliar la discusión sobre el tema de la violencia política contra las mujeres. Las mujeres, cuando participan con su voz autorizada en política en la Argentina, son atacadas y desautorizadas en redes y en medios convencionales, diciéndoles que son gordas, opinando sobre sus preferencias sexuales, sobre su capacidad de maternar. Es decir, no se debate con ideas, sino con insultos, con descalificaciones, y esto es tóxico para la democracia. De manera que organizamos, junto al equipo latinoamericano de justicia y género, el foro Experiencias y estrategias contra la violencia política por razón de género en los medios. Consistió en 2 jornadas de las que participaron más de 50 mujeres académicas, políticas y periodistas e integrantes del colectivo LGBTIQ que analizan el fenómeno o que sufrieron violencia política. Como resultado de estos conversatorios, de estos encuentros, estamos lanzando el próximo 25 de noviembre unas recomendaciones para el tratamiento de la violencia política contra las mujeres, porque en los medios de comunicación vemos que, por ejemplo, y este es un año preelectoral, hay elecciones legislativas,
las mujeres son menos convocadas que los varones, las mujeres son más interrumpidas que los varones, y se encara a las mujeres con comentarios sobre su atuendo, sobre su compatibilización de su vida personal o su vida familiar con la función política, como si fueran contradictorios, cuando a los hombres no se les hacen este tipo de preguntas. De manera que consideramos que cristalizar el circuito que fue desde el reclamo por aquello dicho a la vicepresidenta de la Nación, con esto que apunta a la inclusión sin sufrir violencia, con un bajo costo personal, de políticas y militantes sociales en la arena pública, en la plaza pública, sin sufrir, básicamente, sin sufrir, es una experiencia positiva. También promovimos y respaldamos y asesoramos desde la Defensoría una ley que tiene media sanción. En este momento en el Congreso de la Nación, tiene media sanción del Senado, que es la Ley de Equidad de Género y Cupo Trans en los medios de comunicación. Yo empecé a ser periodista, a ejercer el periodismo en el año 1985, y las condiciones en los medios de comunicación han cambiado bastante poco con respecto a la inclusión de las mujeres. Siempre estamos en base de la pirámide, nunca accedemos a puestos de conducción, se considera que ser madres es un impedimento para el ejercicio efectivo de la profesión. Estamos relegadas también, por supuesto, peor pagas, y estamos relegadas a los temas blandos. Siempre secundamos a los hombres, asentimos. También nos vemos estereotipadas en nuestra apariencia frente a las pantallas. En general se prefieren mujeres jóvenes, delgadas, se les impone desde las gerencias de noticias, a través de las asesoras de vestuario, el uso de escotes, de polleras cortas, de tacos aguja, que incluso son lesivos para las conductoras de noticieros de televisión para su salud. Nosotros hablamos de equidad y no de paridad, porque no nos alcanza con la paridad numérica. Nosotros queremos una equidad simbólica y también queremos una reparación histórica para aquellas personas trans que se han capacitado para trabajar en los medios de comunicación. Queremos una acción afirmativa, queremos, y ha hecho punta la televisión pública, conductoras, productoras, camarógrafas y camarógrafos trans en los medios. Nosotras promovimos desde una organización de la que formo parte en la sociedad civil, Periodistas Argentinas, que es un colectivo transversal de alrededor de 180 mujeres de todo tipo de medios y con distintas posiciones políticas, porque en esto no hay diferencias. Esto es una reivindicación y un saneamiento de el mapa comunicacional. ¿Garantiza una perspectiva de género que haya más mujeres en los medios? Definitivamente no, pero es un paso en ese sentido. La ley va a abarcar en principio solamente los medios públicos, pero va a haber incentivos de todo tipo y hasta certificaciones de equidad para que los medios privados de comunicación se sumen a la inclusión equitativa de mujeres y personas trans en los medios. También hemos llevado adelante una actividad que promueve el nombramiento de editoras de género en los medios de comunicación. Es deseable, como dice Jessica Bennett, la primera editora de género del New York Times, que este puesto desaparezca en el futuro, es decir, que no sea más necesario. Pero en este momento decimos con satisfacción que hay editoras de género en más de 8 medios importantes de la Argentina, incluyendo medios públicos, y que en los otros medios hay editoras de género que, si bien no están cristalizadas y reconocidas, son editoras de género de hecho. Sus compañeros varones y sus compañeras mujeres les consultan porque los medios son conscientes de que están sometidos al escrutinio de las audiencias cuando hacen coberturas inconvenientes por temas que tienen que ver con violencia de género y femicidios.
emitimos y produjimos y emitimos recomendaciones para la interrupción legal del embarazo. Ustedes saben que en casos de violación y de que la víctima sea menor de edad además, o que sea una amenaza para la salud, según la definición, la salud de la madre, de la persona gestante, y tomando la concepción de la salud de la Organización Mundial de la Salud, la interrupción legal del embarazo es aceptable, es legal en la Argentina desde 1921. Y la violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes es una de las violaciones de derechos más graves e invisibilizadas. Desde la Defensoría y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF, elaboramos una serie de recomendaciones para llevar adelante una cobertura mediática responsable de esta violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, así como del acceso a la interrupción legal del embarazo, que tiene como base la Convención sobre los Derechos del Niño y la Normativa Nacional de Protección Integral. También damos talleres de capacitación en género, que son reclamados por todo tipo de medios. Y estamos felices de estar incluyendo entre nuestras actividades una capacitación en género para medios que excede la carga horaria del taller, que es una sola jornada, es una suerte de clínica. Esta es una capacitación, un seminario con una carga horaria, como dije, más importante. Hemos tenido, desgraciadamente, en esta primera cohorte, que dejar personas fuera del registro porque nuestra capacidad se vio excedida. Hubo una demanda de varios centenares de personas y en este contexto de pandemia tenemos ciertos beneficios acerca del acceso virtual, de manera que va a ser una capacitación bien federal que va a tener acceso a todas las provincias del país. También nos hemos integrado con nuestras actividades y nuestras propuestas a el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivo de Género del Ministerio de Género. Este plan promueve fortalecer la prevención y abordaje en materia de violencia simbólica a partir de la articulación de dispositivos de prevención, denuncia, monitoreo y análisis de la información. Es como si este artículo, este capítulo, llevara el nombre de la Defensoría, de manera que vamos a continuar implementando cursos y talleres, desarrollando campañas para redes y medios de comunicación, de concientización acerca de los estereotipos, de la discriminación y de la violencia que se ejerce desde los medios de comunicación, la violencia simbólica y mediática contra mujeres y personas LGBTIQ. Creo que por el momento es todo. Déjenme repasar mi ayuda a memoria. También nos preocupamos por promover leyes sobre paridad de género en la industria audiovisual, que es una de nuestras competencias. Por eso hicimos un encuentro con periodistas argentinas y la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional Audiovisual. Hemos hecho un encuentro con músicas, cantautoras y compositoras que quieren ser más visibles y que su trabajo se vea en los medios de comunicación. También queremos promover la inclusión del colectivo LGBTIQ y eliminar los roles masculinizados. Hay algunos trabajos en la industria audiovisual, claramente el de dirección. Hay solamente en el cine argentino un 27% de directoras mujeres, y ni que hablar de las áreas más técnicas. Por eso la Defensoría realizó el foro 25 Estrategias Feministas para pensar las artes audiovisuales, en conjunto con la Asociación Mujeres Audiovisuales y en el marco de la celebración por los 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Se planteó con el objetivo de pensar los medios y las artes audiovisuales desde una perspectiva de género y que se debatan temas tales como el cupo en todas las etapas de la producción audiovisual, la modificación de la ley de cine, las representaciones no sexistas en las pantallas y un corpus teórico para enmarcar los debates actuales. Del trabajo de especialistas
surgieron calificaciones muy interesantes acerca de estas representaciones de las mujeres y las personas trans en la industria de los productos audiovisuales. Casi siempre la mujer es un satélite del hombre y siempre su problemática tiene que ver, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las ficciones, con el amor que siente por un hombre, la cristalización de esa pareja y las idas y venidas que tienen, pero siempre el centro de la vida de la mujer es un hombre. Siempre la mujer está pensada en función del varón y eso definitivamente tiene que cambiar tanto en el espacio informativo como en el espacio audiovisual de ficción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, yo voy a plantearles esta pregunta para que la retomemos después del corte. Una de las cosas muy importantes que nos ha hecho pensar Miriam es esto, ¿no? El periodismo, el registro de medios no solamente atraviesa algo que es el contenido investigativo académico, sino también que nos atraviesa el cuerpo, el sentir, nos atraviesa a nosotros como periodistas y como lectores. Entonces, quizás la siguiente pregunta que retomaríamos al venir es, ¿cómo ven ustedes este atravesar? Nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa el sentir. ¿Cómo leer entonces no solamente a los medios, como nos decía antes Miriam, bajo esta perspectiva de ser juzgados contra un ejercicio de libre expresión? ¿Cómo nos reconocemos frente a estos contenidos y buscamos promover un espacio de paz? Voy a darle paso, por favor, al primer corte con las compañeras del festival. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todos. Muchísimas gracias por eso, querida María José. Pues nada, comentarles que en nuestra transmisión en vivo pues nos han estado llegando algunas impresiones respecto a este foro y pues nos están diciendo muy bien Dani tiene también su team ahí. Dani nos dice, John Piedrahita, qué brillante es Dani Salazar. John Piedrahita nos dice también, demasiado claro, es una muy buena exposición. Tommy Ruiz nos dice, una consulta, ¿de dónde surge el término marea verde? Por lo que nuestra última panelista había comentado. También pues contarles que la transmisión está hecha en el canal de YouTube de Festival Sarelia, a través del canal también de Wambra, Medio Digital Comunitario, y a través de la página de Facebook de Festival Sarelia. Nos están mirando y les invitamos a que sigan poniendo sus preguntas, comentarios y sugerencias a través de todos los canales que tenemos habilitados para esto. Para quienes se empiezan a conectar, les invitamos a que vayan a www.festivalsarelia.com y puedan ahí revisar la agenda, que tenemos todavía eventos. Estamos casi al finalizar ya este Festival Sarelia, este foro número 10, pero también tenemos otros foros, otras mesas y sobre todo los talleres que para el día de hoy pues también están preparados. Les invitamos también a que vayan a visitar las redes, y si no han podido ver los foros o no han podido seguir las mesas, pues todo el repositorio está ahí en esta parte de nuestras redes sociales y también pues de nuestros canales. Contarles además que durante todo este festival hemos tenido cerca de 400 personas inscritas en cada uno de los eventos, en estas 40 actividades realizadas durante 2 semanas, y que ha sumado a más de 70 medios digitales participantes de toda la región de América Latina y el Caribe. 17 países reunidos en este Festival Sarelia, con más de 90 ponentes entre foros, mesas, talleres. El curso, que también fue un curso que entregó becas desde Festival Sarelia, y en los 2 encuentros, uno nacional y uno regional, que se espera tener con periodistas de toda la región. Con eso pues paso contigo, María José, para que puedan continuar con esta conversación de este foro número 10. Muchísimas gracias, compañera. Bueno, retomo entonces más bien con esta pregunta. No sé quién quisiera empezar, quién quisiera responderles, hablando sobre esta travesía del texto al cuerpo, al sentir de las personas que realizamos un análisis desde el periodismo feminista, desde las perspectivas de género. No sé, Edgar, ¿estás listo? Chévere. Muy bien.
Yo quiero empezar destacando la participación y la riqueza de lo propuesto por Dani, esa prolija metodología que nos ha descrito la DIR y ese potente testimonio de Miriam Lewin. Y quisiera no divorciar lo que nos planteas, Majo, entre lo público y lo privado, entre los cuerpos y el espacio justamente de lo público. Porque cuando les escucho a las colegas y al colega, pienso en que la experiencia de Ecuador, si acaso, Miriam, es muy significativa porque las leyes de comunicación alientan este desarrollo que está señalando Miriam, en el que hemos estado tanto el INIGED como en el caso del Observatorio Humanas, del que les voy a hablar más adelante. Y me llama mucho la atención que cuando se critica a esas estructuras normativas, en el caso ecuatoriano se criticó más la dimensión periodística y sobre todo la que tenía que ver con la disputa de los poderes públicos y temas como el de los derechos, más o menos como que quedó en un gran paréntesis. Y esto incidió en que durante la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador, los medios se cuidaron, y hay que reconocerlo, se cuidaron porque además había un ente que tenía un carácter punitivo, que fue lo más cuestionado en la Ley Orgánica de Comunicación. Pero la experiencia nos dice que si al medio no le golpeas el bolsillo, no hay forma de que ese medio se mueva. Pero además, lo que nos acaba de decir Miriam, si ese medio es cuestionado públicamente en su ética, en su ejercicio profesional, es posible que ese medio se mueva. Curiosamente, la violencia política hacia las mujeres y la violencia estructural hacia las mujeres pasó en ese periodo a los operadores políticos del gobierno. Mermó en los medios públicos y privados y pasó al gobierno. Se acaba se desmantela esta dimensión punitiva, se deja muy... ¿cómo explicarlo? Acá en Ecuador, para que tú hagas una queja a un medio por un contenido difamatorio o por un contenido discriminatorio, tienes que presentar una denuncia a la Defensoría del Pueblo y tienes que esperar que esa Defensoría procese esa denuncia, y hasta que eso pase, ya finalmente quienes denuncian ya han perdido también el impulso justamente que les lleva a denunciar. Y lo que ha pasado es que una vez que se desmantela este aparato punitivo, la violencia, como estaban diciendo la DIR y Majo, empieza a ser muy fuerte, ya no solamente en las imágenes, sino en la composición textual, ¿no? Y claro, hay quienes sostenemos que la presencia masiva de las mujeres en las protestas de octubre del 2019 empezaron en enero del 2019, cuando hubo una movilización grande de las mujeres ante un hecho execrable que fue el asesinato de una mujer en manos de el femicida. Lo singular de ese femicidio, para contarle esto a Miriam, es que fue transmitido en vivo y en directo. Y esa transmisión fue el hecho más pavoroso con el que se marcaba un antes y un después al ejercicio periodístico en Ecuador para el ámbito de las mujeres. Era la revictimización total, era colocarnos en el lado de la abyección a todos los usuarios, a todos los consumidores, a todas las audiencias, pero además era como una advertencia de cuán en indefensión quedamos
frente a la imposibilidad de generar estas estructuras que nos acaba de señalar Miriam, que para mí son muy importantes. Acá en Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación preveía que haya, ustedes me corregirán, Ladir, Daniela y María José, algo como un, era más o menos como un defensor de la audiencia, ¿no es cierto? Que iba a hacer justamente lo que ustedes están haciendo ahí en Argentina, pero eso finalmente se desechó y no avanzó. Quiero justamente en la perspectiva que nos está señalando Majo, señalar que la iniciativa que tiene, en este caso, la maestría en género y comunicación de la Universidad de Simón Bolívar, justamente es convocar a una iniciativa, valga la redundancia, interuniversitaria que haga acopio de los distintos esfuerzos que hemos tenido tanto en instituciones como en universidades para trabajar en un observatorio amplio sobre género y comunicación. Más adelante vamos a hacerles llegar ya a las distintas instituciones, entre ellas vamos también a convocar a las compañeras y compañeros del INIGET para, sobre todo, tener frente a nosotros, yo digo, algunos elementos que son cruciales. Para el campo popular y para el campo feminista, el tema del subregistro y el registro es crucial. Cómo resolver el tema del subregistro con un registro me parece crucial. En Corporación Humanas, nosotros tuvimos desde el 2011 hasta el 2015 el Observatorio en Medios y Sentencias Judiciales. Un poco le escuchaba a Ladir y recordaba ese trabajo que en el caso de la INIGET, Paulina Palacios también de alguna manera lo llevó adelante. Ahí hay unas metodologías, me fascinaron estas metodologías que planteó Ladir. Esta estrategia política de Miriam me parece que es como un faro. Nosotros te estaremos buscando, Miriam, justamente para charlar, para que en detalle podamos irte compartiendo la propuesta. Pero en el horizonte queremos promover, primero, datos, queremos tener datos, que estos datos nos procuren los debates a el mayor nivel posible, ¿no? Con el mayor de los rigores, pero ojo, sin algo que se ha venido cuestionando, y me parece que con mucha razón en el festival, esta suerte de razón neopositivista que se instaura, ¿no? Que es la de únicamente contar y no entender y no ir avanzando hacia cómo cada dato obedece a una estructura simbólica, a una estructura cultural, a un devenir político en cada uno de nuestros países. Luego, el observatorio va a incidir en la formación, ¿no? En términos institucionales, pero también en la capacitación, por lo que decía también Miriam, y es que no solamente nos interesa el debate académico, sino ir hacia las industrias de medios, sino ir hacia los medios comunitarios, justamente para generar otras formas de ejercer comunicación. Y finalmente, un gran objetivo es construir estos datos para ir hacia los tomadores de decisiones. Y esos tomadores de decisiones los valoramos en 3 niveles. 1, políticas públicas, que es lo que nos está señalando Miriam, en toda la diversidad de lo que significan las políticas públicas. El segundo es pensando en la estructura de los medios de comunicación, ¿no? Es ir hacia los medios de comunicación y decirles, esto está pasando con ustedes, esto están haciendo ustedes, ¿qué nos va a pasar? Nosotros en el Observatorio Humanas hicimos esto con 10 medios de alcance nacional. Estaban ahí incluidos la DIR, el Extra y el Comercio. Y debo decirte, la DIR, que fue interesante porque la gente del Extra fue la que más receptividad tuvo al observatorio, la que más trabajó en el manejo discursivo de las notas. No podían abandonar la portada que tenían, esas portadas tan cruentas, tan victimizantes. Pero era curioso porque de todos los medios a los que convocábamos anualmente, el Extra siempre estaba primero ahí para entender qué es lo que estaban haciendo bien y qué es lo que no estaban haciendo bien.
Y el tercer ámbito para el cual quiere trabajar este observatorio es el de incidir sobre las redes sociales y los contenidos en las tecnologías de la información y la comunicación. Cierro mi información, siendo mi intervención, Majo, indicando que desde el campo feminista es mi posición. Yo creo que estas iniciativas que planteamos atraviesan no solamente las estadísticas, sino que se hacen materia en nuestros cuerpos y que apuntan justamente a unos cuerpos sobre los que se inscriben estos datos. Estos datos tienen que dejar de ser números, ¿no? Como los vemos en la pandemia, para remover aquellas estructuras que impiden avanzar hacia la equidad, hacia un ejercicio periodístico libre de discriminación y de violencia. Esto es, Majo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Creo que retomar muy importante lo que menciona Edgar, estos datos no son datos fríos. La importancia de los observatorios también está en la creación de esta data estadística, pero no como un dato frío, sino como un dato observado y contextualizado. Ya lo habíamos visto anteriormente, por ejemplo, en el caso en Ciudad Juárez, que habían hecho un registro desde 1993 de los medios de comunicación donde observaban cómo se caracterizaban los homicidios violentos en ese momento determinados así en Ciudad Juárez, y que después permitieron llegar el caso también del campo algodonero. Entonces es importante muy bien entender que los observatorios no son solamente un espacio de observancia, sino también de creación de registros, de creación de estrategias y sobre todo que atraviesan los sentires y los cuerpos. Le doy paso por favor a Ladir para que nos pueda comentar alrededor de la discusión. Bueno, retomando un poco, justamente como dice Edgar, esta labor de nosotros como laboratorio de medios, ¿no? De no solo quedar, como dices tú, Majito, en un dato frío, ¿no? No solo en un dato de que sí, esto está pasando y ya, sino de crear estrategias, de llegar a la gente, porque muchas veces caemos en ese problema nosotros, ¿no? De que creamos estos espacios, creamos este tipo de proyecto dentro de la universidad y se queda simplemente en la institución, ¿no? Se queda simplemente en nosotros los que estamos dentro del proyecto, los que estamos dentro de la universidad y muchas veces no llegamos mucho más. No llegamos a la gente, no llegamos a los medios, no llegamos a en dónde se está construyendo la información. Como dice Edgar, es necesario de nosotros llegar y decirles, están haciendo esto bien, esto están haciendo mal. Tal vez crear, no sé, una red, como dice Edgar, de medios en donde se discuta el periodismo de género, el periodismo, feminismo, en donde qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Y es que, por ejemplo, desde mi perspectiva, muchas veces nosotros, los estudiantes, no, al menos los estudiantes de comunicación, me acuerdo un poco de lo que ayer estuve en el foro de Edgar, en el que hablaban sobre la implementación de un periodismo feminista en las instituciones, y yo reflexionaba y decía que justamente muchas veces se ignora esto, ¿no? En la cátedra, en la universidad, muchas veces no se toma en cuenta este tipo de periodismo, ¿no? Este periodismo humano, este periodismo de género, y que muchas veces nosotros desde la academia salimos y justamente fallamos en esto, ¿no? Fallamos como periodistas porque muchas veces no se toma en cuenta ya que no existen proyectos, no existe una forma de llegar de forma precisa a los estudiantes, a la gente que construye la noticia, y más que todo a la gente que tal vez no tenga una formación académica y que está acostumbrada a leer el diario y no reflexionar más allá, a simplemente leer la nota y ya, ahí quedó. Entonces es súper importante por eso la labor del laboratorio de medios, ¿no? Demostrar y de llegar a la gente, demostrarles qué está pasando y cómo cambiar la situación astral, el problema de la violencia estructural que justamente ha estado silenciada durante mucho tiempo, ha estado invisibilizada justo frente a nuestros ojos. Eso es chistoso, que está ahí al frente, pero muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y es justamente estos espacios lo que van a permitir que se vea esto, ¿no? Llegar a las personas y de poco a poco transformarlo, porque estamos justamente en época del cambio.
Aquí cada vez hay más movimientos, hay más personas que están tomando conciencia, y eso es lo importante de este tipo de espacios del Festival de los Laboratorios de Medios con enfoque de género, porque cada vez somos más las personas que nos involucramos, más las personas que nos metemos de lleno en darnos cuenta de los problemas que se están viviendo, de la violencia de género que durante muchos años ha estado presente en el país y que nosotros muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos no se han dado cuenta. Es súper importante que ahora estamos en este proceso de cambio y me alegra mucho ser parte de esto, porque ahí es cuando uno se da cuenta de que muchas veces ha ignorado esto, pero ahora es el momento de luchar, el momento de cambiar. Y a mí me agrada mucho ser parte del Laboratorio de Medios justamente porque me ha permitido ver eso que muchas veces se oculta dentro de la academia, porque siempre hemos tenido contacto con este tipo de violencia estructural y antes no nos dábamos cuenta. Pero al momento de meternos de lleno, de ser parte de esto, uno se da cuenta de los problemas y de lo que se tiene que cambiar. Muchísimas gracias, Ladir. Miriam. Sí, quería responder un requerimiento que se enunció en el corte acerca de por qué se llama Marea Verde el movimiento en la Argentina, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hay una campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, creada en el 2005, y esta campaña, formada por compañeras feministas que vienen peleando por este derecho de las mujeres, de las personas gestantes hace muchos años, eligieron como símbolo un pañuelo verde, el mismo pañuelo verde que tiene la compañera que hizo el spot de las convocando al Festival Sarelli que vimos al principio de la actividad. Este pañuelo que al principio era un elemento que rara vez era visto en la vía pública, inundó la vía pública. Y cada uno y cada una de las participantes en las masivas marchas de apoyo al tratamiento y la aprobación del aborto en la Argentina, llevaba este pañuelo en la cabeza, en el cuello o en el bolso. Y fuera de esas marchas, en los medios de transporte públicos en la Argentina, muchas veces se ve y se identifica compañeras feministas porque llevan enlazado ese pañuelo como distintivo, generalmente en el bolso o en la mochila. Bueno, con respecto a qué hacer para que, y retomando un poco lo que decía Edgar, yo creo que nuestra mejor apuesta es el cambio cultural. Yo siempre cuento, y a riesgo de aburrir, perdón si alguna vez alguien me la escuchó, la misma anécdota. Yo era conductora de un espacio en la Radio Nacional Pública en el año 2006, y no había día que no hiciéramos humor, bromas, chistes con respecto a las personas gays o travestis. Y todos nos reíamos y todas nos reíamos en la mesa. Hoy eso en un medio de comunicación en la Argentina es casi inaceptable, inexistente, y si existe es motivo de un reclamo ante la Defensoría del Público, que hemos tenido varios en este sentido. De manera que yo apuesto al cambio cultural, una sociedad sexista y profundamente machista, que todavía lo es, que masivamente se volcó en el año 2010 a la vía pública a reclamar por el matrimonio igualitario. Y allí estaba el abuelo, la abuela, el nieto, la vecina, las familias, o sea, la participación no era una participación en esas marchas, una participación necesariamente militante por los derechos de las personas LGBT históricamente. Eran personas que habían entendido el mensaje de dos personas que se aman tienen que poder casarse.
tienen que tener ese derecho. Entonces, era realmente conmovedor ver en esas marchas que se hicieron, pequeñas marchas en todos los puntos del país, en las plazas, en las esquinas, en los cruces de avenidas, ver cómo la gente estaba reclamando un derecho que no necesariamente iba a ejercer porque no pertenecía a ese colectivo, ¿no? Nos volvimos una sociedad más solidaria en este sentido. Ese mismo cambio cultural yo creo que tiene que llegar y lo tenemos que promover desde el ámbito académico, desde las asociaciones de la sociedad civil y también desde el Estado. Tenemos que promover una comunicación respetuosa, una comunicación que no discrimine, que no revictimice, que no violente. Una comunicación con perspectiva de género es lo que necesitamos. Y un interesante instrumento es el de las editoras de género. Este rol que se torna en referente en cada medio de comunicación. Después hay otros problemas, porque a veces las patronales no quieren pagar un plus, o no los reconocen dedicación exclusiva, o pretenden que hagan esto, que las compañeras hagan esto como militancia, además de su trabajo, que ya en épocas de teletrabajo es bastante estresante, pero el rol de las editoras de género yo creo que es un rol que hay que promover. Y también la inclusión en pantallas y micrófonos, en roles simbólicamente equivalentes de mujeres y personas trans, si se aprueba esta ley de equidad de género y de cupo trans en la Argentina, creo que también es un camino. Como dije antes, no todas las mujeres son feministas, posiblemente se cubra ese cupo, se alcance la paridad con mujeres que no están identificadas, no están deconstruidas, no se han formado como feministas, pero es un primer paso que creo que es muy importante y positivo. Muchísimas gracias, Miriam. Daniela, pasamos contigo para poder ir cerrando. Bueno, sí, yo quería como rescatar lo último que dijo Miriam, con esto de que el tema de que las mujeres, digamos, que ocupan un cargo público y político de toma de decisiones y que no son feministas, yo discrepo un poco porque tenemos el claro ejemplo aquí de nuestra vicepresidenta que hizo el veto al COS, incluso puso su puesto en tela de duda porque no quería que se haga o que se imponga, por así decirlo, el Código Orgánico de la Salud, que lo único que mostraba era como un impulso de derechos hacia las mujeres y hacia las diversidades. Entonces yo creo que sí, si bien por una parte las mujeres que ocupan cargos públicos y de toma de decisiones no siempre van a beneficiar a otras mujeres y se sigue reproduciendo esta estructura patriarcal y de poder en contra de las mujeres. Entonces creo que es importante que al poder lleguen mujeres deconstruidas o al menos o lleguen mujeres que tengan un claro ejemplo de empatía, no necesariamente sean feministas o sean parte de alguna corriente, sino que sean empáticas con otro tipo con toda la población, por así decirlo. Entonces, hay mujeres también que se ha visto que son muy represivas, como María Paula Romo, que también es mujer, y hemos visto mujeres asambleístas que se oponen también a la despenalización del aborto aquí en el Ecuador, lo que hace que haya un retroceso en materia de derechos para las mujeres. Entonces, yo solo quería como rescatar esto, que hay mujeres que están en toma de decisiones y de poder, pero no necesariamente frenan con la estructura patriarcal y de dominación hacia las mujeres. Perdón, quería aclarar que la ley de equidad de género, nosotros ya tenemos ley de paridad política hace varios años. Ahora lo que se está tratando en el Congreso es una ley de equidad de género y cupo trans en medios de comunicación. O sea, mujeres comunicadoras y personas trans comunicadoras. En este sentido,
no hay ninguna previsión en la ley que determine que estas mujeres Claro. tienen que son incluidas, tienen que tener una empatía con nuestras causas, digamos, en el sentido de la comunicación. Y sí, coincido con vos en que hay algunas mujeres que están muy tomadas por la lógica patriarcal incluso forman parte, están alineadas con grupos antiderechos. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, les agradezco completamente. Bueno, yo quisiera, antes de dar el cierre, poderles compartir la siguiente pregunta que nos ha hecho Metsi, que dice, ¿cómo se hace un análisis de la cobertura sobre las disidencias sexuales? Sobre todo pensando en lo que iba comentando Miriam. Hay una discusión sobre poner el titular cuando una mujer trans es pionera a cargo de un público, a cargo de un puesto público o de un empleo. Recientemente salió publicada una noticia sobre la primera mujer presentadora de noticias en el canal de Argentina y la senadora que acaba de ganar en Estados Unidos. Me gustaría como mencionar esto y preguntarles qué opinan, se puede hacer énfasis en que son pioneras, cómo hacer estas coberturas sin pasar a los temas de disidencia y exclusión. Miriam, me gustaría comenzar contigo, sobre todo porque justamente por ahí iba como comentando Miriam y Dani. Es un tema en construcción, obviamente, ¿no? La inclusión de estas personas que estaban absolutamente marginalizadas, el 95% de ellas en situación de prostitución, con una expectativa de vida de 35 a 40 años, excluidas del sistema de salud, excluidas del sistema educativo, excluidas del sistema de justicia. Realmente creo que hay que realzar la inclusión de estas personas en el empleo formal, en la estructura educativa, y que no está mal señalar que fueron pioneras. Yo personalmente le he hecho una larguísima entrevista, una suerte de historia de vida a Diana Surco, que es la primera conductora trans de la televisión argentina. Tenía una experiencia previa como locutora en la radio de la ciudad, en la radio pública de la ciudad, y realmente es una historia muy inspiradora. Es una historia muy, muy inspiradora, y más allá de que creo que Diana misma no tiene real conciencia de lo que ella significa como bandera, está muy bien que la destaquemos. No así en otras circunstancias, cuando el eje de la noticia no sea necesariamente el logro de haber accedido a esta cuestión. Si hay una persona trans que hace un reclamo ante lo que se llama la cabecera de trámites municipales aquí en el parque a dos cuadras a 200 metros de mi casa, no creo que sea relevante mencionar que es una persona trans, si sus derechos no se vieron vulnerados específicamente por pertenecer a ese colectivo, ¿no? Pero en este caso sí, esa es mi opinión. De todas maneras está todo en discusión. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, yo quisiera ya dar el cierre a este foro, agradecerle a Miriam, Daniela, Ladir y Edgar, y sobre todo ir retomando como algunos puntos focales de la discusión del día de hoy. Recordar que el trabajo desde los observatorios de medios y desde el periodismo feminista no es solamente el tema de observar los procesos de deconstrucción, sí, claro, pero también hacer de este un proceso de registro, de triangulación entre el discurso, la cognición y el sujeto, es decir, cómo el discurso es una cosa más allá que el habla, es una representación histórica y simbólica que atraviesa a los sujetos, nuestras interacciones, pero que también después puede atravesar todo aquello que significa y trabajamos alrededor de nuestros cuerpos, nuestros sentires y los procesos después que pueden terminar en leyes, como nos ha contado Miriam, y en estrategias de trabajo desde el periodismo. Les agradezco, le doy paso a las compañeras del Festival Sarelia para poder dar el cierre. Muchísimas gracias Miriam, Ladir, Edgar, Daniela, otra vez por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por ese paso, María José. Pues sí, estamos cerrando ya este foro número 10 que ha tenido pues todos estos aportes respecto a este análisis de cómo los medios
trabaja en las temáticas de género y por qué también la pertinencia de este periodismo feminista al que le apostamos aquí en Festival Sarelia. Bueno, contarles una vez más que la agenda todavía sigue abierta, que la puedan visitar en www.festivalsarelia.com, que también pueden visitar las redes sociales y encontrar toda la información disponible que tenemos, agregar nuestro número de WhatsApp para que puedan ser también incluidos en nuestro canal de difusión y recibir a tiempo los enlaces para las conexiones y poder ingresar a nuestra sala Zoom Sarelia. Con esto pues nos vamos despidiendo de este foro número 10, sin antes contarles que durante todas estas 2 semanas que hemos tenido de trabajo de Festival Sarelia, pues se han reunido cerca de 400 personas que han sido inscritas en las más de 40 actividades que fueron realizadas, en las que les podemos mencionar estos 10 foros. Tenemos también las 10 mesas de compartir experiencias y saberes, además de los 7 talleres que tenemos y también este curso que fue becado por parte de Festival Sarelia y en el que todavía pues se encuentran participando y que van a ser certificados. Cerca de 70 medios digitales se han reunido en todas las ponencias que se han realizado, en las experiencias que se han contado y pues hemos aprendido muchísimo de eso. Estos 70 medios han sido de 17 países de toda la región de América y también del Caribe, y pues qué gusto poder haber compartido todas esas experiencias y conocimientos y pues en la construcción de ese periodismo feminista que, como vemos, pues ya tiene una articulación grande, para lo cual vamos a hacer un encuentro nacional interno de periodistas feministas, así que les invitamos a las periodistas que estén mirando esto, que si quieren participar, pues nos escriban a festivalsarelia@gmail.com o que nos escriban a las redes sociales para que puedan ser incluidas también dentro de este evento. Y otro evento que también es el encuentro regional de periodistas feministas, en las que esperamos pues seguir discutiendo esto y esperamos el próximo año tener un Sarelia y ojalá ya de forma presencial. Con esto pues, con estos más de 90 ponentes que nos han ayudado y que también el día de hoy han estado presentes, quiero agradecerles muchísimo. Estamos ya casi por finalizar estos días de Sarelia, pero también agradecer que esto no habría sido posible sin Wambra Medio Digital Comunitario, Fundación El Churo, también de Iniciativa IDEA, de la Maestría de Género y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, también a Flaxo, Ecuador, y por supuesto a nuestros aliados estratégicos Plan Parenthood Global y a FES Ildis en Ecuador. Muchísimas gracias, con eso despedimos y nos vemos en el próximo evento de Festival Sarelia. Conmigo, Chinchi Gómez, hasta la próxima.